primera sala, una de las más importantes de nuestro museo, nuestra historia, sobre todo nuestro patrimonio arqueológico. En esta primera parte tenemos sobre todo la villa romana de La Raya, como hemos dicho antes. ¿Qué tenemos? El patrimonio submarino sumergido, ¿no? Nuestro término municipal tiene mar Mediterráneo y tiene mar Menor. Y la zona tanto de ambos sitios, sobre todo especialmente el mar Mediterráneo, pero también el mar Menor, se han descubierto bastantes hallazgos, sobre todo de época romana. Pues por las escenas de películas que se han rodado aquí. Aquí hemos hecho desde ser la portada del cartel de Pajarico, como podemos observar aquí, a otras grandes películas como Son de Mar, de Vigas Luna. Bueno, voy buceando mucho más y nada, y al final pues consigo tener una colección que yo veo buena para realizar un trabajo como un inventario ecológico. Claro, estamos hablando de más de 100 especies, 150 o 160 especies. Entonces, claro, es un trabajo bastante duro porque son muchas horas de agua y buscando especies que no tienen fotografiadas. Y bueno, y de ahí surge, ya una vez que ya tengo tantas especies, pues surge lo de la idea del inventario. Está todo ordenado alfabéticamente y se han usado los nombres vulgares, los nombres comunes. Por ejemplo, la L langostino, se busca en la C cangrejo, la D dorada, la L lubina, ¿vale? Y después hay otra sección que es de flora, lo mismo. Lo que pasa es que la flora suele tener menos nombres comunes o la gente no los conoce. Mejor dicho, la mejor Venecia es el peor mar Menor. Entonces, el mar Menor lo que tenía es la singularidad de que, siendo muy productiva como laguna costera, al mismo tiempo era muy compleja y heterogénea, y eso le permitía recuperarse muy bien de las agresiones humanas, ¿no? y tener una gran capacidad de recuperación y de autorregulación. Y eso nos daba pues, buenas aguas transparentes, condiciones de baño, playas limpias. Tenemos un horario normalmente de 8 de la mañana a 3 del mediodía, de lunes a viernes, aunque estamos siempre en prealerta por la posibilidad de que pueda algún episodio grave que ocurra o algún punto que hay que subsanar de manera efectiva y rápida, pues lo hacemos en fines de semana también, pero principalmente entre semanas. En definitiva, al final estamos trabajando con algas que son biomasa, que es vegetación viva, y en este caso pues depende de temperatura o de cómo estén las condiciones de salinidad del mar o algún tipo de característica biológica del agua. Estamos en el Instituto Español de Oceanografía, en el centro que tiene en San Pedro del Pinatar, la región de Murcia, y en este centro hay 3 áreas principales de trabajo. Una de ellas es la de pesquerías, en la que yo trabajo. Hay gente también trabajando en ecología marina, fundamentalmente con fanerógamas marinas. Bienvenidos al Museo Barón de Benifayó, un lugar, cuna del patrimonio local, donde vamos a poder contemplar desde la sala de arqueología, con la historia más antigua de San Pedro del Pinatar, pasando por los oficios más emblemáticos de San Pedro, nuestro patrimonio de cine y, por supuesto, nuestra sala de exposiciones temporales, donde podremos albergar todo tipo de exposiciones. Nos encontramos, primera sala, una de las más importantes de nuestro museo, nuestra historia, sobre todo nuestro patrimonio arqueológico. En esta primera parte tenemos sobre todo la villa romana de La Raya, como hemos dicho antes. ¿Qué tenemos aquí? Pues sobre todo los primeros restos, sobre todo metales del yacimiento romano de La Raya, y continúa con una serie, digamos, de vitrinas donde tenemos la evolución de la propia cerámica. Algo muy importante que podemos tener dentro de lo que es la cerámica es la progresión desde la cerámica de tradición íbera hasta la marmorata romana, pasando por la sigilata, y, cómo no, ahí tenemos algo muy importante para nosotros, nuestra pequeña Pompeya, que son los estucos romanos de la villa, con esos motivos florales que tenemos, que nos indica también la importancia de una villa agrícola, que tenía también esos detalles de una villa no señorial, pero muy importante. Dentro de la sala, ¿qué nos sirve para definir la cronología de esa villa? La numismática, las monedas encontradas entre el siglo I a.C. y 4 después. Son muchos años de evolución, pequeños detalles como parte de mosaicos, cerámica y nuestra pieza estelar, que es el altar romano, encontrado en el yacimiento de La Raya, unas piezas sobre todo para oración y que ahora mismo son muy difíciles de encontrar en villas agrícolas y que hemos tenido la suerte de encontrar en San Pedro del Pinatar. Y aquí tenemos, sobre todo, nuestra parte importante, la paleontología, no de San Pedro del Pinatar, sino de la zona, de la comarca, que nos indica que el mar no llegaba solo hasta San Pedro del Pinatar, sino que evolucionaba, por ejemplo, hasta límites como podría ser la montaña de Columbares, en la zona ya del término municipal de Murcia. Cómo no, los minerales, fuente importante de nuestra comarca, la zona de la Unión.
sobre todo de Mazarrón, pero en La Unión concretamente, donde hemos podido recuperar parte de estos minerales gracias a la colaboración ciudadana. Dentro de las salas que tenemos importantes, como hemos visto en la Villa de la Raya, ¿qué tenemos? El patrimonio submarino sumergido, ¿no? Nuestro término municipal tiene mar Mediterráneo y tiene mar Menor, y la zona tanto de ambos sitios, sobre todo especialmente el mar Mediterráneo, pero también el mar Menor, se han descubierto bastantes hallazgos, sobre todo de época romana. Principal pieza, las ánforas romanas. ¿Qué tenemos aquí? Pues una, digamos, identificación de las ánforas en base al contenido que llevaban. Las binarias, las de vino, mucho más estilizadas, las de aceite, las de salazón, muy conocidas por el garum, por la salsa de garum. Esto nos demuestra un poco todo el comercio que había y sobre todo la especialización de los romanos en hacer cierto material que perdura durante muchos años, como podemos observar con esta tapa de ánfora, que es un material sobre todo que no se fabrica ni ahora mismo. Importantes piezas que tenemos también, sobre todo, son los sellos de los cuellos de ánfora. Si nos damos cuenta y miramos con detalle, veremos que lleva el sello digamos, del alfarero, de donde era la ceca donde se hacían las ánforas. Nos dice sobre todo la ubicación de ellas. Piezas muy importantes para la cronología, la numismática romana. Es importantísimo, ¿no? Hay monedas que te pueden abarcar y te pueden decir exactamente la villa o el yacimiento submarino de qué cronología es, gracias a la numismática, que es una de las piezas más importantes de San Pedro. Y para nosotros, que le tenemos mucho cariño dentro de la sección de arqueología submarina, es la lucerna romana. Esa lucerna preciosa que hemos podido recuperar también y que nos identifica también como esa evolución de los romanos, sobre todo en temas como puede ser la luminosidad por la noche a la hora de las casas. Y a nivel de la cerámica común de nosotros, de estar en por casa, la campaniense romana, de la Campania del siglo I a.C. Y aquí vemos una pequeña representación de la mucha que hay, por ejemplo, en el Arco, en el Museo Nacional de Cartagena, y que de San Pedro tiene muchas piezas tanto del mar Mediterráneo como del mar Menor. Pues aquí tenemos distintos cepos, ¿no?, de distintos tamaños de anclas romanas. Hay algunas incluso que tenían aleación de plata, como puede ser esta pieza que tenemos aquí, y son muy comunes de encontrar, digamos, accidentalmente, por ejemplo, en la zona de la barra, ¿no?, donde hay piedra, donde se quedaba incrustada el ancla, que luego le tiraban y la dejaban allí. Pero era también muy común, sobre todo porque había mucho material de fundición en las minas para poder hacer los cepos de anclas romanas. La verdad que son verdaderas muestras, ¿no?, de esa corriente que había de barcos navegando en toda la zona, bien directo a Cartagena o incluso a la zona de la Vega. Entre los oficios, digamos, más emblemáticos y que más fuerza económica han tenido en el pueblo, pues tenemos, sobre todo a nosotros, ha sido la fábrica de chocolates Tarraga, quinta de España de fabricación. Llegó a tener 5.000 kilos de fabricación al día y, de hecho, nos puso en el epicentro nacional del tema de la fabricación de chocolate. Y luego pasó, digamos, a otro tipo de facturación. ¿Qué tenemos? El pimentón. El pimentón es una cosa que a nosotros nos ha vinculado mucho con empresarios de la región de Murcia y que han tenido aquí su sede en el pimentón. De hecho, ha sido de las más importantes de España. Y que está ahora mismo en boca y funcionando muy bien, el salazón. El salazón de San Pedro del Pinatar, desde los años 30, con salazones Diego hasta los últimos, son un motor ahora mismo actual, económicamente muy importante del pueblo y con mucha tradición. Y luego hemos conseguido nuestra última joya, ¿no?, que es recuperar parte del mobiliario que había en la casa a finales del 19. El salón árabe concretamente es único, es el original de esta casa que tenemos aquí. Hemos cambiado alguna cosa como el espejo por el cuadro del varón, que es más significativo, pero recuperarlo todo gracias al patrocinio, sobre todo de empresarios locales a nivel privado, ha hecho posible que se pueda disfrutar de una sala que no hay ahora mismo en la región de Murcia nada de la misma época y tipo. Y para finalizar, nuestra joyica, nuestra más entrañable, que es las Salinas de San Pedro del Pinatar. Las Salinas de San Pedro del Pinatar, durante muchos años, de hecho celebramos aquí el 750 aniversario hace unos años, han dado trabajo y sobre todo soporte económico al pueblo incalculable. Trabajadores, llegaron a tener hasta 300 trabajadores a primeros del siglo XX hasta los años 40 y 50. De hecho, ahora mismo es una de las primeras empresas de España históricamente y sobre todo, como podemos ver ahí, con un poder de facturación muy grande, hasta que en los años 1920, pues fueron adquiridas por Salinera Española, y en donde podemos reflejar cómo era la ardua vida del trabajador salinero, tal como se observa en estas panorámicas, ¿no?, que tenemos, y con, por ejemplo, desapariciones de cosas muy emblemáticas como eran los molinos de San Pedro del Pinatar. Algunos nos quedan, los dos salineros, pero otros se han perdido.
sala del juguete antiguo, ahora mismo modificada temporalmente con esta maravillosa maqueta realizada altruistamente por Vadim, un empresario ruso que tenía un museo de miniaturas en Riga, y donde tiene detallitos que la gente puede ver, como la iluminación cuando la apretas, que es didáctica, y como no, el trenecito. Otras veces el tren lleva una cámara que se puede visualizar en la tele. Está todo hecho a mano, está hecho durante 6 meses aquí, cada árbol, cada pieza, cada detalle de la iglesia, como la boda que puedes observar ahí, con la iluminación de dentro, y ese, digamos, circuito europeo pasando por Holanda, desde Alemania, con sus molinos circulando. Estas casas, sobre todo las pequeñas, con los detalles del interior de la casa, viviendo la gente ahí, el zoo, el barrio, digamos, aquí del Benelux, de la zona de Países Bajos, y sobre todo tenemos pequeños detalles que hemos visto, el tren circulando y el autobús hace la ruta. Le gusta mucho a niños y a mayores y preguntan ¿cómo va? ¿Va por fricción? ¿Va a diferencia del tren? ¿Va de otra manera? Lleva su batería que se recarga a cierto tiempo, lleva su circuito, no se choca con nadie y a la gente le encanta, pero pensábamos que iba a ser ese, digamos, momento de expansión de los niños cuando vienen de los colegios, pero al final le gusta más a los grandes, el tema del maquetismo y del coleccionismo en general, y sobre todo a personas que vienen de Inglaterra, de Alemania. Es un tema que está muy arraigado allí, el tema del coleccionismo, y llama mucho la atención ahí, de poder disfrutarlo durante un momentico todos juntos. Y nuestra última sala, digamos, permanente que tenemos es la sala de imagen y sonido. ¿El por qué? La gente nos pregunta, ¿hay una sala de imagen y sonido aquí? Pues por las escenas de películas que se han rodado aquí. Aquí hemos hecho desde ser la portada del cartel de Pajarico, como podemos observar aquí, a otras grandes películas como Son de Mar, de Vigas Luna, o recientemente Rencor, de Miguel Abradejo, el director de afincado en Pilar y natural de Pilar de la Horadada, pueblo vecino. Pero como hablábamos, tener la oportunidad de tener una portada de un cartel que ha sido al premio al mejor director de Montreal con La playa de la Llana, para nosotros, aparte del recurso audiovisual que tenemos de esa época, es parte de nuestro patrimonio. De ahí hemos sacado una ruta muy importante que complementa junto con máquinas de cine de la época, como podéis ver, y cesiones y colaboraciones como esos cuadros que vemos de nuestros actores más conocidos murcianos, como Ginés García Millán, Pepa Niorte. Tenemos nosotros también a Benito Raval, a su padre Paco Raval, y la pieza estelar que podemos decir que tenemos aquí en la exposición son los trajes originales de la actriz Catalina Bárcenas, la primera actriz que fue a Hollywood, española, de las primeras actrices que hizo su carrera allí, y que estamos viendo los trajes que utilizaban en las películas de Hollywood, de Catalina Bárcenas. Esta señora, ¿por qué está esto aquí? Porque, al igual que muchas otras veraneantes, veraneaba y residía aquí durante sus últimas temporadas. Fruto de todo eso, hemos hecho la ruta del séptimo arte, donde esas películas que hemos visto antes en carteles, pues se plasman aquí en esta ruta, y donde tenemos la suerte de contar, entre otros, con gente que sus padres han nacido en San Pedro, como es el caso del actor Juanjo Artero, de padre pinatarense, y el cual, pues bueno, ha sido hasta aquí, ha sido orgullosamente, nos ha representado también incluso como pregonero, ¿no? Hay una vinculación cine, ocio con San Pedro del Pinatar, y para nosotros lo mezclamos siempre con el patrimonio audiovisual. Bueno, voy buceando mucho más y nada, y al final pues consigo tener una colección que yo veo buena para realizar un trabajo como un inventario ecológico. Claro, estamos hablando de más de 100 especies, 150 o 160 especies. Entonces, claro, es un trabajo bastante duro porque son muchas horas de agua y buscando especies que no tienen fotografiadas. Y bueno, y de ahí surge, ya una vez que ya tengo tantas especies, pues surge lo de la idea de inventario. Y bienvenidos, aquí estamos en San Pedro del Pinatar, uno de los lugares donde más inmersiones he realizado para el inventario ecológico del Mar Menor. Bueno, la idea del inventario ecológico surge hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Pero bueno, realmente la idea así de hacer una aglomeración de especies de esa categoría con tantísimas hace años. Lo que pasa es que no tenía la capacidad, ¿no? o el archivo de tantas imágenes de tantas especies. Entonces, por eso yo lo primero que he realizado así del Mar Menor fue la guía y fauna de flora de la laguna.
con todas las especies, o sea, las especies más grandes y más comunes de vertebrados e invertebrados y de algas. Pero bueno, y a raíz de ahí ya surge lo de, bueno, a raíz de ahí van pasando los años y tal, y voy cogiendo más, bueno, voy buceando mucho más, y nada, y al final pues consigo tener una colección que yo veo buena para realizar un trabajo como un inventario ecológico. Claro, estamos hablando de más de 100 especies, 150 o 160 especies. Entonces, claro, es un trabajo bastante duro porque son muchas horas de agua y buscando especies que no tienen fotografiadas. Y bueno, y de ahí surge, ya una vez que ya tengo tantas especies, pues surge lo de la idea del inventario. Lo propuse a la Dirección General del Mar Menor, le gustó y nada, y mano a la obra. Estuve pues casi 2 años. Me vio también la parte del confinamiento y nada, lo que pasa es que me hicieron un permiso y pude bucear. Tuve la suerte de poder bucear con el confinamiento. Y bueno, la verdad que hubo momentos extraños, ¿no? La gente me miraba raro, ¿no? Me miraban con la cámara de foto y el equipo decían, joder, este tío, ¿a dónde va, no? Con la que está cayendo. Y me daba vergüenza, entonces muchas veces ni salía al agua. Y entonces usaba esas horas para el ordenador y nada, para escribir, porque realmente el inventario ecológico está formado por fichas. Y entonces hay un bloque de fauna, un bloque de flora y un bloque de hábitats del Mar Menor. Entonces, claro, el bloque de fauna, cada ficha está constituida de 6 fotos, con un texto que habla sobre la taxonomía y biología del animal y curiosidades. Entonces, claro, es una cosa bastante completa. Ahora mismo el inventario está constituido por cerca de unas 120, 130 especies. Quiero llegar a muchas más, quiero llegar a 160, 170, lo que pasa es que es complejo porque piensa que al final ya para ver una especie nueva del Mar Menor es complicado. Puedes ver microespecies, cosas pequeñitas, como ejemplo del plancton, pero que son cosas que el ojo humano no ve. Entonces no quiero meter algo que no se pueda observar. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que si voy metiendo especies que van entrando del Mediterráneo, cuando veía esa especie más de 3 veces, la metía en el inventario. Vale, a lo mejor alguna medusa que es rara de ver en el Mar Menor, pero a lo mejor vi 7 ejemplares, pues lo metí como ficha. Siempre lo recalco en el texto como que es una especie que no es muy abundante, pero que se puede observar en el Mar Menor. Y bueno, cualquier especie, la verdad que tengo que bucear en todos los rincones del Mar Menor para eso, para conseguir especies que no tenía fotografiadas. Parece ser que es una obra única porque realmente no se había hecho nada así sobre la fauna y flora del Mar Menor. Lo único trabajo que había era el libro que saqué hace, bueno, recuerdo, en 2012 me parece, 2013, sobre esos animales del Mar Menor. Entonces, claro, es una cosa que a la gente le está gustando mucho, gente desde la universidad, a gente que le guste simplemente la naturaleza, a buceadores, a cualquiera que esté entusiasmado con este tema. Entonces, bueno, ha sido la verdad que un exitazo el tema del inventario ecológico. Bueno, el inventario ecológico se puede visitar a través del canal Mar Menor, de la página web del canal Mar Menor, y a través de mi página web, de mi propia web. En el buscador pones Javier Murcia Requena y te sale mi página web. Está todo ordenado alfabéticamente y se han usado los nombres vulgares, los nombres comunes. Por ejemplo, la L langostino, si buscas la C cangrejo, la D dorada, la L lubina, ¿vale? Y después hay otra sección que es de flora, lo mismo. Lo que pasa es que la flora suele tener menos nombres comunes o la gente no los conoce. Pero bueno, también, por ejemplo, la seta de mar, la oreja de liebre, que es la caulerpa. Y después hay otro apartado que es para los hábitats, que son los hábitats prioritarios del Mar Menor, fondos blandos con cimodocea, fondos de fanerógamas de cimodocea con rupia, etcétera. O sea que está todo ordenado en tres bloques, muy sencillo de usar. Cuando pincha cada uno de los animales que quieras ver, por ejemplo la almeja, pincha en la almeja y entonces coloco 6 imágenes en cada una de las fichas, ¿vale? Algunas con el comportamiento del animal y sobre todo para darle muchos detalles, una foto con detalle, otra foto en su hábitat, que quede todo bien reflejado, y ya los textos, que son más textos divulgativos que científicos, para que sea para todo el público, que no solo sea para un científico o un biólogo. Bueno,
Bueno, y como curiosidad, la cantidad de especies y cosas raras que me he encontrado de tantas horas buceando en el Mar Menor. O sea, de normal echaba muchas horas, pero es que ahí le eché el doble, ¿sabes? Le quitaba horas al Mediterráneo para bucear en el Mar Menor y encontré cosas alucinantes. O sea, por ejemplo, meros. He encontrado un mero, se llaman gitano, ¿vale? Una especie de mero que era casi de medio metro o más grande, por ejemplo, comiéndose una sepia. ¿Sabes? Algo súper curioso, por ejemplo, también lo de la sepia, porque la sepia es una especie que se puede observar por el Mar Menor cerca de las golas, pero no es muy abundante. Y sin embargo, estos 2 últimos años está lleno de sepias. O sea, es algo increíble. Entonces, claro, entra un animal nuevo a un ecosistema nuevo para ella y entonces tiene como mucho alimento, ocupa un nicho nuevo. Y es alucinante. Entonces tengo sepias cazando mújoles, sepias cazando cangrejos, una barbaridad. O sea, he encontrado cosas chulísimas. Y la especie que más me ha costado encontrar, por ejemplo, es el gobio de Miller. Es un zorro pequeño que es endémico del Mediterráneo y se ha encontrado en varios puntos, en el Adriático y 2 o 3 puntos más de todo el Mediterráneo. O sea, al final eso es una de las joyas que tenemos del Mar Menor desconocida. Después también me ha costado trabajo fotografiar últimamente los cabritos de mar, aunque he encontrado juveniles pequeños, pero esos adultos grandes, los machos con la bolsa, o sea, los machos preñados, pues me ha costado trabajo también, porque bueno, la población ha descendido bastante. Y bueno, y después cosas también curiosas, por ejemplo, algunas medusas típicas del Mediterráneo, como un cubozoo, ¿vale? Que una medusa en forma de cubo, con unos tentáculos muy largos, encontré varios ejemplares, y invertebrados, es que he encontrado muchas cosas curiosas. Por eso el inventario es para visitarlo, la verdad, porque veréis la cantidad de imágenes que tiene de texto. Además, un texto fácil de fácil lectura. Después de este proyecto han surgido más cosas, claro, y una de ellas que va a salir en breve, falta nada, 2 pinceladas, son 2 libros, 2 monográficos sobre las especies emblemáticas del Mar Menor. El primero sobre el cabrito de mar y el segundo sobre la nacra. Vale, está compuesto realmente de 4, pero ahora en verano vamos a sacar 2 y en invierno sacaremos otros 2, que será sobre el fartel, la anguila y otras especies emblemáticas del Mar Menor. Pero vamos, estos están a puntico de salir. A ver, el inventario me ha propuesto muchísima gente que lo saque en papel, un estilo a la guía de fauna y flora que saqué yo hace unos años. Está ahí. Yo creo que me gustaría sacarlo, porque vamos, sería una pasada. Mejor dicho, la mejor Venecia es el peor Mar Menor. Entonces, el Mar Menor lo que tenía es la singularidad de que, siendo muy productiva como laguna costera, al mismo tiempo era muy compleja y heterogénea, y eso le permitía recuperarse muy bien de las agresiones humanas, ¿no? y tener una gran capacidad de recuperación y de autorregulación. Y eso nos daba pues, buenas aguas transparentes, condiciones de baño, playas limpias. Bueno, pues no hay más que verlo, el Mar Menor nos está dando una gran lección de su capacidad de resistencia, de resiliencia y de recuperarse de las agresiones a las que lo tenemos sometido, de manera que sus comunidades se han recuperado muy francamente y está siendo capaz de mantener la calidad del agua, pero las agresiones siguen intactas. Está entrando muchísima agua dulce cargada en nutrientes. Y el hecho de que el Mar Menor sea capaz de absorber eso y neutralizarlo no quiere decir que no esté entrando y que no esté presionado. Y eso se traduce pues, en filtraciones por las zonas de playas, proliferaciones de algas y de ova, se traduce en que no termina de recuperarse la salinidad, y eso está haciendo que donde se acumulan esas algas se produzcan enfangamientos, de manera que lo primero que habría que hacer es recuperar la cuenca de drenaje y bajar el freático, y ahí aquí se necesita una infraestructura de gestión del agua, y luego tareas de mantenimiento en las playas para extraer esa biomasa, retirarla, no dejar que se acumule nunca más de lo que puede ser un día de acumulación, para evitar que se formen fangos. Y eso requiere pues, mucha perseverancia, mucha persistencia y mucha coordinación entre administraciones, porque unas cosas dependen de la administración del Estado, otras cosas dependen de la administración regional y otras de los ayuntamientos. Y entre todos tienen que ponerse de acuerdo para gestionar bien el problema. Cuando baja a nivel de porque el Mar Menor es muy singular. De hecho, el peor Mar Menor es lo normal en lagunas costeras, ¿no?
Ahora que la laguna de Venecia durante el COVID se ha recuperado un montón y se han empezado a ver especies y el agua un poco más transparente, pues la peor Venecia, mejor dicho, la mejor Venecia es el peor Mar Menor. Entonces, el Mar Menor lo que tenía es la singularidad de que, siendo muy productiva como laguna costera, al mismo tiempo era muy compleja y heterogénea, y eso le permitía recuperarse muy bien de las agresiones humanas, ¿no? y tener una gran capacidad de recuperación y de autorregulación. Y eso nos daba pues, buenas aguas transparentes, condiciones de baño, playas limpias. Claro, eso es lo que estamos perdiendo por culpa de las presiones humanas. Y solo lo podremos resolver o una de dos, o desapareciendo la presión humana y yéndonos, y aún así eso no lo resolvería del todo porque el freático está tan alto que durante años se estará vertiendo aguas al Mar Menor cargados en nutrientes, y entonces lo que se necesita es una buena gestión, un buen plan de gestión de esas aguas y una infraestructura que permita tener el control sobre ellas, que te permita extraerlas, depurarlas, reconducirlas, reutilizarlas, y luego pues acompañar todas las demás medidas de gestión de buenas prácticas y de hacer las cosas bien, con setos, zonas húmedas naturales, zonas húmedas artificiales, reservorios de agua, que se necesita una buena planificación. Pero esa singularidad del Mar Menor depende mucho precisamente de las restricciones en los canales. La primera gran agresión al Mar Menor que le provocó un cambio ecológico importante fue dragar y ensanchar el Estacio. Y por eso yo siempre he estado en contra de los dragados en la cola, ¿no? Con esa percepción que se tiene que si se diluye más el agua pues se va a recuperar, y es todo lo contrario. Son las restricciones al flujo de energía y al intercambio de aguas lo que hace que haya ese equilibrio sutil entre ser un ambiente muy productivo para la pesca, pero al mismo tiempo heterogéneo y complejo, con capacidad homeostática y de autorregulación. Sí, los balnearios es una de las buenas soluciones por muchas razones. Evidentemente ahora los balnearios se pueden ver perjudicados por esos afloramientos de agua dulce que aportan nutrientes y que hacen que se proliferen las algas. Pero un balneario bien diseñado es perfecto, porque no solamente resuelve un problema de baño de forma tradicional, ¿no?, en el Mar Menor, para eludir las zonas de piedras o eludir las zonas de fango o las zonas de vegetación que a la gente no le gusta pisar, la cimodocea o las algas en general, permitiéndote ir a aguas más profundas para bañarte allí. Es que además paisajísticamente son interesantes y forman un elemento que se integra muy bien en el paisaje de una laguna costera. Pero es que además, desde el punto de vista ecológico, funcionan como comunidades muy extrañas en la laguna costera, porque son sustratos duros, que son raros en las lagunas costeras. El Mar Menor es singular también porque tiene islas volcánicas, pero la mayor parte de las lagunas son de fango, ni siquiera tienen arena. Pero al tener sustratos duros se colonizan con especies que son propias de roca. Y al mismo tiempo, al formar una plataforma oscura, esas especies son típicas de cuevas y de lo que fuera se llamaría el precoralígeno y el coralígeno, y es que son esponjas, nidarios, briozoos, poliquetos, cirrípedos, todo especies filtradoras que ayudan a depurar el agua. Entonces fíjate, se están proponiendo soluciones de plataformas, de ostras. ¿Para qué poner plataformas de ostras flotantes que van a afectar a la navegación si puedes tener balnearios que te hacen esa función? Pero para eso el balneario tiene que estar bien diseñado, tiene que ser la pasarela suficientemente larga para meterse en aguas profundas, suficientemente estrecha para que la luz entre y ahí se vea beneficiada las praderas de cimodocea frente a las de caulerpa, que no soportan la luz alta, pero en la parte profunda lo suficientemente anchas para que haya sombra y no haya tampoco caulerpa, y entonces eso termina siendo una zona de reclutamiento de peces, y con esos pilares que tienen que estar protegidos adecuadamente con cemento para que se colonicen de esponjas. Y claro, ahí es otra guerra, ¿no? Una cosa es el buen diseño y otra cosa es que las empresas, por racanearte tubos de cemento, pues te los ponen unos y otros no, te los ponen cortos, no los hacen bien, y dentro de nada pues habrá que cambiarlos o lo que sea, ¿no? Entonces es eso, pero un balneario bien diseñado es una solución muy buena para el Mar Menor. Tenemos un horario normalmente de 8 de la mañana a 3 del mediodía, de lunes a viernes, aunque estamos siempre en prealerta por la posibilidad de que pueda
algún episodio grave que ocurra o algún punto que hay que subsanar de manera efectiva y rápida, pues lo hacemos en fines de semana también, pero principalmente entre semanas. En definitiva, al final estamos trabajando con algas que son biomasa, que es vegetación viva, y en este caso pues depende de temperatura o de cómo estén las condiciones de salinidad del mar o algún tipo de característica biológica del agua. Actualmente estamos trabajando con dos equipos, en el cual en la zona de San Pedro, San Javier, hacia la zona militar, trabajamos todo con herramientas manuales. Son equipos de 4 personas con un vehículo pick-up y contenedores para retirar los residuos, y lo que hacemos es arrastrar los residuos vegetales, en este caso ova o algas como estamos haciendo hoy de Cimododea, en el cual retiramos lo que son los ejemplares muertos de estas algas y los retiramos de manera manual con rastrillos o salobres, lo dejamos secar un tiempo aquí en la orilla y luego lo que hacemos es cargarlo a esos vehículos y lo llevamos hasta el contenedor y se retira para su gestión posterior por un especialista en este tipo de residuos. En esta zona, sobre todo, bueno, en casi todas las zonas en las que trabajamos, previamente un biólogo que está contratado por parte de la administración, de la consejería, revisan la presencia de, como podemos ver aquí, de praderas de algas que tienen interés, y ellos son los que nos dictan un poco la zona de trabajar y cómo tenemos de trabajar, porque aparte de vegetación de interés, en este caso como es las praderas de Cimododea, podemos encontrar algún tipo de fauna de peces, sobre todo, que tengan interés. Tenemos también un equipo de trabajo con máquinas, en el cual son máquinas de pequeñas dimensiones, una pequeña tipo dumper y otra que es como una mini excavadora, en la cual se ha diseñado una especie de peine específico para ella, que lo que hacemos es, igual hace el mismo efecto que el rastrillo, pero en grandes dimensiones. Entonces lo que hacemos tiene una capacidad de trabajo mayor, y en aquellas zonas en las que por arrastre de marea o por las corrientes de viento se producen acumulaciones más grandes de residuos de biomasa, lo que hacemos es la trabajamos con ella allí, siempre bajo la supervisión y autorización del biólogo que supervisa que en esa zona, porque no existe presencia de cualquier tipo de especie de vegetación o flora o fauna de interés, podemos trabajar con este tipo de máquinas. Tenemos un horario normalmente de 8 de la mañana a 3 del mediodía, de lunes a viernes, aunque estamos siempre en prealerta por la posibilidad de que pueda algún episodio grave que ocurra o algún punto que hay que subsanar de manera efectiva y rápida, pues lo hacemos en fines de semana también, pero principalmente entre semanas. En definitiva, al final estamos trabajando con algas que son biomasa, que es vegetación viva, y en este caso pues depende de temperatura o de cómo estén las condiciones de salinidad del mar o algún tipo de característica biológica del agua. O explicará el biólogo más en profundidad, pero son cosas naturales. Es verdad que por procesos de calor y tal aparecen más, o en este caso, por ejemplo, estamos retirando lo que es parte muerta de una pradera, y depende de eso, depende de las condiciones anuales del clima, y luego su presencia en la orilla pues depende de las corrientes marinas y de los vientos. Hoy en Villananite están recogiendo los restos de Cimodocea nodosa. Estos son ejemplares ya muertos que se quedan orillados, y con los rastrillos han ido recogiendo. Luego, a muy poquitos metros, está ya la que es la pradera viva de Cimodocea nodosa, que esa no la pueden tocar los trabajadores, es una especie que está protegida, y bueno, esa parte pues no se toca, solo se quita o las algas como la ova, que crece aquí, no está creciendo ova, pero sí crece en grandes cantidades en la zona de los Urrutia y los Nietos, por ejemplo. Se
Se tiene que hacer con los rastrillos con mucho cuidado, sin arañar el fondo. Es como peinar con el rastrillo básicamente, y así pues quitas pues las algas muertas, los restos de Decimocyannodosa, y bueno, y así se queda limpio, se queda la zona limpia sin dañar el ecosistema. Hemos estado supervisando antes del inicio de las obras, ¿no? Hemos estado mirando que las praderas de Decimocea no se toquen, si había presencia de nacra, que es una especie de almeja de gran tamaño que está protegida y está amenazada. También hemos estado mirando si había caballitos de mar, que también están protegidos. Nacras aquí no hemos encontrado. Caballitos de mar sí que hay observaciones puntuales justo en esta zona, observaciones recientes. De las temperaturas, depende también de la dirección del viento. Por ejemplo, en la costa de los Urrutia y los Nietos, si hace vientos fuertes de levante, a menudo se quedan acumuladas los restos de alga y de Decimocyannodosa. Por ejemplo, hay una especie de alga que se llama ova que crece especialmente rápido cuando el agua está caliente a lo largo del verano. La Decimocyannodosa, que es esta planta marina, y luego pues las nacras no se pueden tocar, son almejas que viven en el fondo y esas hay poquitos ejemplares y no se pueden tocar. Estamos en el Instituto Español de Oceanografía, en el centro que tiene en San Pedro del Pinatar, la región de Murcia. Y en este centro hay tres áreas principales de trabajo. Una de ellas es la de pesquerías, en la que yo trabajo. Hay gente también trabajando en ecología marina, fundamentalmente con fanerógamas marinas. Estamos en el Instituto Español de Oceanografía, en el centro que tiene en San Pedro del Pinatar, la región de Murcia. Y en este centro hay tres áreas principales de trabajo. Una de ellas es la de pesquerías, en la que yo trabajo. Hay gente también trabajando en ecología marina, fundamentalmente con fanerógamas marinas. Y un área también muy importante de trabajo, que es el de contaminación y efectos de la contaminación en el medio marino. Hoy vamos a ver a una especie de cangrejo que es autóctona del Mediterráneo, que ha estado siempre presente en la laguna, que todos conocemos como cangrejo verde o cangrejo mediterráneo. Los pescadores también antiguamente lo conocían como falsa nécora, porque no es realmente una nécora, que es el Carcinus estuari. Es una especie autóctona que hay que proteger y que actualmente se encuentra en una situación de peligro. Por lo menos la población que hay aquí en la laguna del Mar Menor ha experimentado en los últimos años una decadencia, ¿no?, en el tamaño poblacional. Este es el laboratorio de los cangrejos. Aquí tenemos sobre todo dos especies. Una de ellas es invasora, el famoso cangrejo azul, que también llaman jaiba, que es este que tenemos aquí. Esta es una hembra que está aquí, es una especie invasora que está produciendo perjuicios en el ecosistema, sobre todo en la estructura de la red trófica, muy severos. Especie muy agresiva, muy competitiva, muy voraz y que es capaz de desplazar a otras especies, como por ejemplo el cangrejo autóctono, que es el cangrejo mediterráneo verde. Este acuario de aquí contiene también varias hembras de cangrejo verde. Son hembras que este invierno pasado pusieron. Las teníamos aquí sobre todo para hacer un estudio, un seguimiento de lo que era el desarrollo larval, de lo que son las larvas, de los diferentes estadios larvarios de la especie.
sacar una de las hembras, a ver si se deja. El cangrejo azul, que es un portúnido, no tiene la ventaja de tener los dactilos de la última pata modificados para la natación. Como veis, acaba simplemente en un dactilo que está preparado para la locomoción en el fondo. De manera que este cangrejo no es un buen nadador, a diferencia del cangrejo azul, que tiene los dactilos, como es propio de la familia Portunidae, los dactilos modificados que le permiten moverse, sobre todo por la noche, a gran velocidad. Realmente es una especie que hasta la fecha no había despertado mucho interés, porque es una especie común en el Mediterráneo, ha sido siempre muy común en la laguna, entonces es una especie a la que prácticamente nadie ha dedicado interés, más que los propios pescadores, porque es una especie de interés comercial y fundamentalmente en invierno ellos lo han pescado y lo han vendido siempre a un buen precio. Lo que ocurre es que sabemos, no hay estudios sobre el tamaño poblacional de la especie, pero sí sabemos que desde el 2006, al menos desde el 2006 hasta la fecha, la población ha sufrido un retroceso importante. Esto lo vemos en lo que son las estadísticas pesqueras, ¿no? Estamos hablando de que en el 2006 aproximadamente se pescaron unos 2.500, 3.000 kilos de esta especie, y que en el 2018 la pesca fue aproximadamente un 20% de ese total. Años anteriores incluso fueron bastante menos, ¿no? Quiere decir que al menos desde el 2006 la especie ha experimentado una caída importante en el tamaño, que se ha agravado en los últimos años por la presencia precisamente del cangrejo azul en la laguna. El cangrejo azul entra en el 2015, entonces su presencia es prácticamente anecdótica. En el 2016 se pesca por primera vez y se comercializan 30 kilos de cangrejo azul. Quiere decirse que sigue siendo prácticamente anecdótico, pero a partir de ahí experimenta un crecimiento exponencial. Y ya hablamos que en el presente la venta anual del cangrejo está por encima incluso de los 10.000 kilos. Para nosotros era muy importante conocer cuáles eran las presas fundamentales de esta especie en la laguna, porque no sabíamos hasta qué punto podía estar depredando sobre especies de alto valor comercial o de alto valor ecológico para la estructura ecosistémica de la laguna. Lo que hemos visto con el cangrejo azul es que sus principales presas tienen un alto valor comercial y son de interés para el sector pesquero. Fundamentalmente se alimenta del langostino, también de la quisquilla y de otros crustáceos como puede ser el cangrejo verde. Luego el cangrejo verde ya tenemos evidencias de que forma parte de la dieta del cangrejo azul, ¿no? La presencia del cangrejo azul de esa manera tan directa y evidente entonces está perjudicando al cangrejo verde, y eso lo sabemos. Los pocos estudios que hemos hecho del contenido estomacal de la estrategia trófica del cangrejo verde nos han permitido conocer que en cierto modo también compiten por el alimento. Es decir, los adultos del cangrejo verde tienen una estrategia parecida a la de los juveniles del cangrejo azul. De manera que en esos dos estadios sí hay una competencia por el recurso. Luego ya hay una segunda herramienta, digamos, de la que dispone el cangrejo azul para perjudicar a la población de cangrejo verde. No solo porque se alimenta sobre él, sino que también en ciertos estadios de su desarrollo compite por el alimento y lo hace de una manera, lo sabemos, mucho más eficaz, ¿no?, que el cangrejo verde.